Bienvenida, amada iglesia, a tu primer contacto con Él. Realmente es una bendición poder estar en esta plataforma hablando y teniendo estos contactos diarios con el Señor. Hemos estado hablando de las semejanzas del reino de Dios para conocer el reino de Dios y todo lo que Cristo mostró, todo lo que Cristo dijo, para que pudiéramos comprender un poco más de este reino espiritual, de este reino que no es de este mundo, de este reino que crece entre el bien y el mal. Y amada iglesia, el día de hoy vamos a tener contacto con el reino que crece desde lo pequeño. Jesús habló de esto en Mateo 13, 31, 32, que dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y esta es una de las semejanzas que muestra Cristo entre algo que podemos ver, entre algo visible para poder conocer lo invisible, para poder conocer este reino celestial, este reino espiritual. Hay cosas en las que desarrollamos este tema, estos aspectos importantes, y es que, iglesia, el reino comienza en lo invisible y en lo pequeño. Necesitamos contemplar esto y ser parte de esto, porque nuestro caminar en el reino empieza en lo invisible y empieza en pequeño. Jesús compara su reino con una semilla diminuta, que es que el inicio puede parecer insignificante. Zacarías 4:10 dice: ¿quién despreciará el día de las pequeñeces? Y es que es de una forma específica, porque Dios no mide el reino por tamaño, sino por potencial de crecimiento. Amada iglesia, cuando Dios te manda a establecer el reino de Dios, cuando Dios te manda a edificar su reino, cuando Dios te manda a ser portavoz, precursor de ese reino, el inicio puede parecer pequeño, el inicio puede parecer insignificante, el inicio puede parecer invisible, pero Dios no evalúa eso según el tamaño, sino con el potencial de crecimiento. Así que no podemos menospreciar el día de las pequeñeces. No podemos menospreciar aquel momento donde Dios nos hizo iniciar, porque es solamente el inicio, es solamente la línea de salida para todo lo que el reino puede hacer, para todo lo que el reino puede establecerse y para todo lo que el reino puede crecer aquí en la tierra. El crecimiento es inevitable cuando la semilla es buena. Necesitamos contemplar esto. Aunque pequeña, la semilla de mostaza contiene vida poderosa. Isaías 55:10 dice: así será mi palabra, y especifica que la palabra no volverá a él vacía. Iglesia, cuando la semilla es buena, el crecimiento es constante. Cuando la semilla es buena, el crecimiento es inevitable. Cuando la semilla es buena, el crecimiento será algo poderoso. El reino avanza silenciosamente, transformando corazones, familias y naciones. Pero, amada iglesia, no menospreciemos la semilla pequeña. Solamente cuidemos que la semilla sea buena. Y el crecimiento va a llegar. El crecimiento no es algo que nosotros vamos a forzar. El crecimiento va a ser algo orgánico a medida que la semilla buena sea plantada, sea establecida. El reino se convierte en un refugio para otros. Cuando el árbol crece, las aves hallan sombra y nido. Así también una vida llena del reino se vuelve refugio y bendición para los demás. El Salmo 1:3 dice: serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, que no importa la temporada, sigue firme, y ese árbol sigue para dar refugio, sigue para dar sombra. Iglesia, no menosprecies quizás lo poco que ahora ves que tienes. No menosprecies quizás lo poco que ahora ves que Dios te ha dado. Porque eso pequeño, eso poco, tiene un potencial de crecimiento impresionante si es la semilla correcta. Tú tienes que tener el discernimiento para saber que la semilla correcta es la que estás llevando, que es el reino correcto al que estás apuntando, que es al rey correcto al que estás obedeciendo. Y ya con esto en mente y con este discernimiento en el corazón de la dirección correcta, no menosprecies lo poco. Dios no está evaluando tu actualidad. Dios está viendo el potencial de crecimiento de su reino cuando la semilla correcta es establecida. Cuando la semilla es plantada, iglesia,
Hay un momento en que hay cosas que ocurren bajo la tierra, cosas que ocurren en la profundidad. El grano muere, el grano tiene que empezar a producir desde la tierra y por fuera va a ser invisible. Pero va a llegar el momento en que el crecimiento va a hacer que empiece a brotar hasta que se convierta en un refugio para otros. No menosprecies el lugar donde Dios te tiene. Solo preocúpate por estar sembrando la semilla correcta, que es el reino de los cielos. Iglesias, hay consecuencias acerca de esto, acerca del reino que crece desde lo pequeño. Y es que lo que empieza desde lo pequeño en Dios puede tener un impacto eterno. Lo que empieza desde lo pequeño en Dios puede tener algo que es un crecimiento impresionante, aún por encima de nuestras expectativas, aún por encima de nuestra visión, aún por encima de nuestros sueños. Porque nuestros caminos no son los caminos del Señor. Y hay cosas que hacemos para Él que parecen muy pequeñas, pero en Él tienen impacto eterno. En Él tienen potencial de crecimiento. En Él produce bendición para otros. El reino crece por la vida interior del Espíritu y no por la fuerza humana. Todo esto que ocurre es simple y sencillamente por la vida del Espíritu. Hay cosas que van a ocurrir, como te decía, en la semilla, en lo profundo. Y cosas que van a ser invisibles. Pero toda esa transformación interior va a dar fruto. Y va a salir al aire y va a poder ser refugio, pero no por fuerza humana. Tú no puedes forzar a que una semilla crezca más rápido. Es simplemente su vida interior que tiene que brotar conforme a lo que está establecido. Iglesia, somos llamados a ver el reino crecer por la vida del Espíritu y no por nuestra capacidad de hacerlo crecer. Porque es Dios quien da el crecimiento. El apóstol Pablo dice que uno siembra, el otro riega, pero el crecimiento viene de Dios. Podemos contemplar eso. Hay aplicaciones prácticas para nuestra vida de esto, y es que no menospreciemos los pequeños comienzos. No menospreciemos los pequeños inicios. Oremos, sembremos, discipulemos, perseveremos. Que en esas pequeñas acciones hay un potencial de crecimiento y de impacto eterno en Dios cuando la semilla es correcta. Iglesia, permitamos que el reino crezca en nosotros hasta ser una bendición para otros. Esto aplica en nuestro interior. Hay cosas profundas en nosotros que tienen que empezar a crecer y tenemos que nosotros crecer para poder ser bendición a otros, para poder ser refugio para otros. Seamos un árbol del reino, donde otros pueden hallar descanso y dirección. Pero para eso es necesario que la vida del Espíritu penetre en nosotros y que nos permita hacer crecer. Iglesia, esto es el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a una semilla que empieza desde lo pequeño, pero tiene un potencial de crecimiento en Dios impresionante. No menosprecies lo pequeño, no menosprecies los inicios. Simple y sencillamente mantente expectante a Dios, porque el crecimiento va a venir de Él. Toda la abundancia va a venir de Él. Todo el impacto eterno va a venir por Él. Así que, amada iglesia, tengamos un contacto este día con el reino de Dios que crece desde lo pequeño. Y démosle gracias a Dios por eso pequeño. Démosle gracias a Dios porque nos permite ser fieles en lo poco para poder ser puestos en mucho más. Démosle gracias a Dios porque todo se trata del potencial del crecimiento en Él y no en nuestras fuerzas. Así que este día sea un día para poder agradecer a Dios aún por lo pequeño, sabiendo que el potencial de crecimiento en Él es impresionante cuando la semilla es buena y toda semilla que viene de Dios es buena. Iglesia, que el Señor te bendiga y nos vemos mañana en tu primer contacto.